Bienvenidos a una nueva entrevista Quid para el canal cultural de Jenny el Ateneo. En esta oportunidad vamos a entrevistar a Ana Waisuk, que es la autora de Fantastic Land, su nueva novela de no ficción, como ella lo dice. Así que estamos muy contentos de tenerte, Ana. ¿Cómo estás? Hola Florencia, gracias. Yo también contenta de estar acá, en este nuevo formato de Quid que conozco hace tantos años. Sí, claro, claro, claro. Bueno, recién hacía referencia a que es una novela de no ficción porque así vos la definís. ¿Por Sí. qué? Bueno, porque en realidad es un concepto que se lo escuché a Javier Cercas, al escritor español Javier Cercas, cuando hay novelas que él escribe donde él aparece como Javier Cercas, como un personaje, pero no necesariamente todo lo que cuenta es una historia real. Me pasó con Soldados de Salamina, por ejemplo, que es una novelaza, donde él va en búsqueda de un sobreviviente de la Guerra Civil Española. Y, y me gusta ese concepto, digamos que también se podría decir autoficción, si querés, pero como que cualquier, son como que parte de la realidad, de lo que a uno le pasa, pero no necesariamente todo lo que se cuenta sucedió, digamos, ¿no? Sino que uno se usa a sí mismo como personaje para contar ciertas cosas que le parecen interesantes, que pueden haber partido de su experiencia personal, como en mi caso. O sea, yo de verdad sí, en este caso en Fantasticland pasé por tratamiento de fertilidad, pero no necesariamente todo lo que se cuenta en el libro pasó, ¿no? Y también porque me interesa mucho el concepto de que cuando uno escribe sobre sí mismo también, igual está construyendo una ficción y un relato, porque la memoria funciona así, digamos, uno arma relatos todo el tiempo, digamos, esta entrevista es un relato que se va a armar, se va a editar, se va a ver de una manera, digamos, el terreno de todo lo que tiene que ser la narración, el relato, nunca coincide punto por punto con la realidad. Y a mí me interesa ¿no? Ese doble vínculo con los hechos y con las palabras, digamos. Tu libro empezó primero pensaste primero que iba a ser un ensayo y después el texto te fue llevando a una novela, encontraste otra cosa. Y eso me recuerda un poco a lo que sucede en la novela, porque estaba por un lado la fuerza del enamoramiento, digamos, y por otro lado la fuerza, el deseo de ser madre. ¿Cómo fue el momento en que el ensayo se transforma en una novela? ¿Qué sentiste o qué viste o qué encontraste Sí. para seguir por ese lado? Yo lo empecé a escribir en pandemia, o sea, en plena 2020, plena pandemia. O sea, y lo que primero que empecé a hacer, sin saber bien, o sea, yo lo único que sabía era que quería escribir sobre la maternidad, que era una experiencia que a mí me había transformado la vida y me parecía que había encontrado como un lenguaje universal, digamos, bueno, empecé a entender como un montón de cosas a partir de que yo fui madre. Y lo primero que hice fue, yo siempre empezar a escribir, por un lado en un documento y por otro lado en otro documento, empezar como a hacer mi trabajo, en el que estoy acostumbrada, de periodístico de investigación. Leer y anotar frases, leer entrevistas. Era un documento donde yo iba pegando todas las cosas que me parecía que me podían servir. Pero pronto me di cuenta primero que no había eh, o se me hacía un poco inabarcable irme para el lado del ensayo, y por otro lado me parecía que me tiraba más siempre lo que yo había vivido de manera personal y que por ahí no lo veía reflejado, porque no hay mucha literatura, aunque ahora parezca que hay un cierto boom sobre la maternidad, en realidad no hay mucha literatura que tome la maternidad como tema principal, más allá de que aparezcan, ¿no? Padres, madres, hijos en diferentes novelas. Y en un momento me trabé, de hecho había hecho una primera versión que estaba también un poco a medio camino, y, y se la di a leer a mi pareja, que es editor también, y me dijo, esto está muy panfletario, hay mucho dedo levantado acá. Y le digo, tiene razón, y a él se le ocurrió, me dice, ¿y por qué no lo llamás a Juan Forn? A ver, que él, y digo, ah, claro, está bueno, a ver si está dando acompañamiento de alguna manera, porque como te digo, era plena pandemia y estábamos todos encerrados. Y Juan me dijo, yo ya no hago más edición uno a uno porque me vuelvo loco y vuelvo loco a la otra persona, pero te invito a sumarte al taller y después la seguimos por privado también. Entonces yo me empecé semanalmente, no, quincenalmente creo que era, a hacer taller con él, y él me ayudó mucho como él me decía la palabra despelucar a la narradora y volverla como más extrema, más literaria en algún punto, más personaje, y así como que me fui dando cuenta que el tono era la novela, y que también cuando encontré un poco ese tono me di cuenta que a mí me liberaba de tener que contar mi historia
y me permitía irme hacia cosas que me interesaban, pero que no Claro. necesariamente me habían pasado. Y así fui armando esta, por eso quedó medio un híbrido. Ah, hay gente que no le gusta eso, pero bueno, es un poco un híbrido, por eso me parece lindo este doble juego con la novela de no ficción. Pero creo que fue tomando como carnadura de novela a partir del taller con Juan, que lo hice hasta que murió, hasta 2 días antes que él muriera. Después hubo un parate así, pero ya sabía que tenía que ir como por ese lado, digamos. ¿Qué fue lo que te enseñó Juan? Si vos tuvieras que, supongo que muchas cosas, pero ¿qué fue lo que te enseñó, que te marcó o que te hizo ver las cosas de una manera distinta para escribir? Creo que un poco en relación a esto que te venía diciendo, esto de llevar las cosas al extremo, él me hablaba me hacía una comparación con los esquiadores y decía como que él leía lo que yo venía escribiendo y que yo tenía como si estuviera bajando por una montaña, pero con los esquí para adelante tratando de frenar, cuando en realidad hay que ponerlos para atrás y dejarse llevar por ese envión. Claro, Sería como claro. literal. Y eso a mí me quedó muy marcado, como viste, como dejémoslo llevar y veamos hasta dónde va. Y después un trabajo que yo ya lo tenía un poco por mi trabajo de prensa, pero que es como el detalle, usar mucho los detalles, ¿viste? Eh, y cuando él, por ejemplo, hay un recurso que yo uso en el libro, que son unas listas, cuando yo hice la primera, que pensé uno más, él me animó como a ver si no podía usarla como recurso. Y también un uso de la segunda persona en la segunda parte del libro, donde la narradora le habla a su hija, que él quería que, para él esa segunda parte iba toda en segunda persona, y yo no me parecía, Sí, pero sí me parecía por que momentos sí, por momentos no. me parecía que quedaba mejor porque siempre me pareció igual que era una novela sobre las experiencias de esa mujer, más que sobre las de la hija, ¿no? Por eso Claro. también un poco preferí que la novela llegara hasta un punto donde esa hija, hasta el momento donde un bebé empieza a tener su personalidad y sus rasgos, ¿viste? Para no convertirlo también en personaje, sino como que dejarlo en ese estadio donde, bueno, tiene un temperamento, el bebé le pasan cosas, pero ya no es un personaje, digamos, con todas las letras todavía, que eso aparece en la vida de todos cuando, no sé, cuando empieza a aparecer el lenguaje un poco, ¿no? También que va apareciendo, aflorando nuestra personalidad también. Claro, claro. Vos sabés que recién hablabas de dejarse llevar y usabas la metáfora de Juan del esquiador, pero sé que también vos encontraste en un parque de diversiones una metáfora del título del libro. Sí. ¿La podés desarrollar? Sí, eso Recordemos, me pareció perdón, primero. para la gente perdón, para que la gente que nos está escuchando, quiero decir lo principal, ¿no? Y supongo que, yo siempre supongo que cuando entras a una entrevista más o menos sabes de qué trata el libro. Pero el libro de Ana es la historia de una mujer que quiere ser madre, para decirlo de alguna manera, y se encuentra con muchos obstáculos cuando tiene que hacerlo porque la vida así lo decidió por medio de un tratamiento de fertilización asistida. Eso sería como el núcleo, pero es mucho más que eso la novela. Y se llama Fantastic Land. Y Fantastic Land está vinculado a una idea de un parque de diversiones que tuvo Ana y que es muy interesante. Bueno, se me ocurrió la palabra cuando estaba escribiendo en un momento donde la protagonista hace uno de sus berrinches y dice, ¿por qué no se puede vivir siempre en Fantastic Land? Que en realidad te diría que es una metáfora de una utopía, digamos, algo, digamos, que nos pasa muchas veces, ¿no? A las personas que miramos nuestro pasado y decimos, ay, ¿te acordás de esa época cuando... O no me daba cuenta que me estaba pasando tal cosa, cuando lo ven en retrospectiva, y también que uno imagina para su futuro, ¿no? Cuando pone en el futuro ciertas expectativas, ciertas esperanzas de que sucedan determinadas cosas. Pero siempre es muy elusivo, siempre está o en el pasado o en el futuro, y pocas veces nos damos cuenta que estamos, viste, como plenamente en ese momento. Eso por un lado. Y después me di cuenta que calzaba bien en toda la estructura del libro, porque también a mí me remitía a un parque de diversiones un poco terrorífico medio hecho mierda, digo yo, como si fuese como Coney Island, ¿viste? Donde las cosas funcionan y no funcionan. Y pensaba en eso, ¿no? También había una frase que creo que no quedó en el libro, pero que yo hablaba justo al principio del libro, en el tren fantasma de los tratamientos de fertilidad. Claro, Entonces, el tren fantasma, después estaba como, no sé, la vuelta al mundo, que es siempre lo mismo, como esos primeros tiempos del puerperio, por ejemplo, o la montaña rusa con las ambivalencias, tanto de los tratamientos de fertilidad como también de la crianza. Entonces, bueno, después al final me terminó calzando
Y empecé como a usarla, para que no quedara como perdida en el libro, empecé como a usarla para referirme a ambos sentidos, digamos, de esa palabra. Claro, porque tiene como una carga irónica también y una carga de Fantasyland real, ¿no? Sí, ¿Por qué sí, pensás sí. que Sí, la también eso, ¿no? escenografía... Porque bueno, y también un poco, Sí, sí, perdón. sí. No, 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 seguí, seguí, seguí. No, no, que también, porque bueno, todavía el ideal de la maternidad de color de rosa también sigue, a eso va un poco la ironía también, ¿no? Sigue siendo fuerte, por más que estamos deconstruyendo un montón de discursos, las mujeres y las femineidades, también sobre el tema de la maternidad, bueno, hay matrices como que son muy fuertes y que siguen operando, digamos, ¿no? Eh, ¿Por qué pensás que la escenografía de las clínicas, esos consultorios con esas familias sonrientes, todo en esos colores claros, todo muy artificial, es tan contrastante con lo que uno va a hacer de alguna manera? es una buena pregunta, no me la había hecho, pero bueno, me Está parece, en tu libro, está en hay tu libro. hay un contraste, sí, 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 no fue consciente, creo. Hay un contraste, sí, entre, bueno, la asepsia médica y el drama humano, de alguna manera, ¿viste? Eso uno también lo ve en los consultorios, la asepsia en los consultorios en general, como si hubiera que poner esa distancia para poder tratar lo que le pasa a esa persona. Entonces, por un lado, hay una crítica al sistema médico hegemónico con esas imágenes. Por otro lado, también estuve pensando últimamente que también hay cosas que son un poco insalvables en ese sentido, de la cierta deshumanización o de los médicos para poder tratar cosas tan duras, digamos. Hace poco leí un libro que se llama Historia de la enfermedad actual, que lo escribe muy bien escrito por una neuróloga, muy onírico el libro, ¿viste? Una neuróloga que habla sobre su residencia en Nueva York, en un hospital de primer nivel en cuidados paliativos. Y un poco ahí entendí esa deshumanización que ella la podía ver como persona, pero en su rol de médica tenía que cumplir otro rol, ¿viste? Claro, Pero también es interesante que bajo digamos, la medicina ya no es el lugar de la verdad absoluta, como lo era hasta hace un siglo, quizás hasta hace menos, ¿no? La medicina es un lugar de controversias y una disputa, siempre fue un campo donde se disputa el poder, pero digamos, ahora los que somos pacientes, entre comillas, ¿viste? Hay muchos médicos que incluso que ya no usan la palabra paciente, sino consultante. Los pacientes, sí. digamos, tenemos otras armas a través de la información y a través bueno, de los avances mismos de la ciencia. Eh, entonces es un campo interesante como esa deconstrucción de la verdad absoluta y empezamos a ver cosas que antes no se veían. Digamos, yo quizás no me di cuenta en ese momento, pero yo he estado 4 horas en una sala de espera por una consulta de fertilidad para que después me atendiera un médico que no se acordaba de mí ni sabía lo que me Ah, pasaba. claro. Y Sí. eso es que se lo trasladé a la protagonista. Y eso, quizás ahora empezamos a ver que esas formas sutiles de la violencia, ¿no? Que también ejerce sobre, en toda la medicina, pero, y también que no queda exenta la medicina reproductiva. ¿Cuáles son las preguntas que la ciencia no se hace en relación al momento en que una mujer decide tener un hijo por medio de un tratamiento de fertilidad? Más que la ciencia no se las haga, me parece que no te da espacio para que uno se las haga. Porque la verdad es que un tratamiento de fertilidad, y sobre todo los más complejos, como puede ser una ovodonación o una embriodonación, o como se ha hablado últimamente, una subrogación de vientre, la verdad es que sí, de por sí plantean dilemas éticos y filosóficos profundos acerca de qué es un hijo y acerca hasta dónde va uno a llegar para tener un hijo. Y la cuestión es así que la ciencia en general nunca se hace, que es, porque algo se puede hacer, es deseable hacerlo, es posible, hay que hacerlo sí o sí solo porque la ¿Cuál es el posibilidad. límite aparte? Claro. Claro, ¿cuál es el límite? Me parece que también la novela es una novela sobre los límites. Y los límites un poco se los tiene que poner uno mismo y es muy difícil también porque uno está en un estado de vulnerabilidad y de deseo bueno, también es difícil, ¿no? Cuando uno tiene un deseo tan fuerte, saber, no solo por tener un hijo, un deseo tan fuerte por cualquier otra cosa o por una relación o por cuál es tu propio límite. Y la Sí, medicina en general, y sobre todo la medicina reproductiva,
tiende a, bueno, es una industria también, o sea, hay que producir un resultado, ese resultado es un bebé, o sea, si no puedes así, hacelo así, si no puedes así, hacelo así, y si no anda todo esto, y todo hay una manera de plantearlo donde no te dejan espacio para las preguntas y es muy abrumador también. Sí, y la protagonista en un momento se lo plantea más que como un deseo, como una obsesión o sea, no sé si se lo plantea en su caso, pero sí en muchos casos, como que se Sí. convierte en una obsesión. Se convierte en una, sí, sí, se convierte en una obsesión, en un punto, y también un punto, ella se pregunta en un momento, ¿qué clase de capricho me hace aguantar algo así? ¿Entendés? O eso, de estar como de alguna manera destratada por los médicos, o esa sensación de que siempre está fallada, sensación de que porque no lo hizo a la edad correcta, ahora está sufriendo las consecuencias de no haber querido ser madre cuando habría que haber sido madre. Digo, Ahí te quería llevar, ahí te quería llevar. Vos sabés que hay un momento que la protagonista se pregunta con mucha culpa, y eso es algo que le pasa a muchas mujeres que no pudieron tener hijos, no por su propio deseo, sino por el reloj biológico que le jugó en contra, es, ¿qué estaba haciendo yo cuando era fértil? ¿No? Y eso me hace pensar en una frase que vos citás de alguien que te dijo, en este momento no recuerdo quién, uno de los grupos a lo que asiste la protagonista, que la maternidad es como la ventana por la cual mirar la desigualdad histórica de las mujeres. Y también podemos agregar, eso puede ser una mirada social, pero también la mirada del reloj. Los hombres no se plantean qué estaban haciendo en su época de mayor fertilidad, digamos. no, no, y es algo que realmente no, es muy difícil que lo comprendan porque no está en en este punto, es real, no está en su naturaleza. Entonces es muy, Claro. muy difícil. Yo el otro día, nada que ver el tema, pero tuve un entredicho con mi pareja también porque hablamos del tema bueno, lamentable, la muerte de Silvina Luna, y Sí, yo decía, es que por más que vos te hagas cosas, o los varones sí, también te hagan cosas, no pueden entender la lo que es presión el cuerpo. histórica que tenemos sobre que tenemos las No, mujeres con ese no. tema. A Digo, mí no me... digo mal, no digo como, ay, no entendés nada, sino que de No, verdad no, es no. muy difícil que vos puedas entender. Y en en el tema de la fertilidad también, porque la verdad es que, primero que recién ahora se está empezando a hablar un poco de el tema de que, bueno, de que las mujeres biológicamente, después de los 35 años, la fertilidad decrece un montón. Sí. Pero Eso no era antes no algo se que se sabía. hablaba hace unos Claro. años. No, no, Entonces no. también eso alimenta falsos mitos que circulan mucho y muchas veces propagados por los medios de comunicación de que las mujeres tenemos que ser fértiles hasta los 50 años, algo que no se puede, es imposible. O sea, que Imposible. exista un caso entre, bueno, sí, lo El tenemos famoso, ay, tenés tiempo. No, pero no, no, o además, sea, por eso además, la protagonista, viste, en mi libro siempre como que en un punto dice, como que toda la gente le termina diciendo, bueno, viste que se podía, viste que cuando te relajaras, viste. y no, no era así, no era posible, no era No, y posible. también es muy incómodo a veces para cuando vos, sabiendo vos eso, cuando tenés que conectarte con mujeres más chicas que están viviendo ese momento de Fantastic Land, ¿no? El real, el de salir, el que sea, y decirles, ojo, que después se complica, o sea, es todo muy incómodo el tema Sí, y incluso también las soluciones que la misma ciencia da, como congelar óvulos, tampoco es muy, tampoco, garantía. digamos, tampoco te dicen que eso es una chance más, pero que eso no te asegura. Claro. No, no, Y más no, cuanto más edad tenga, menos calidad ovárica vas a tener. Entonces, eso alimenta como un montón de mitos. Y también no está muy en claro el tema de las ovodonaciones. O sea, si uno lo ve desde las películas, no sé, me acuerdo siempre una película con Vince Vaughan que él, no sé, tiene 500 hijos porque donó semen y hubo 500 personas que nacieron de su semen. Primero que es una fantasía, eso no sucede en la realidad, pero además esa cosa de que son hijos, no son hijos, o sea, son personas concebidas a través de sus células, pero no son hijos de tal. Entonces hay como mucha confusión acerca de los tratamientos de fertilización, ¿viste? y también sobre el tema del anonimato, que vos haces un punto muy interesante en el tema del anonimato. Sí, ahí sí trasladé a la protagonista mis propias inquietudes, porque sí me parece que es un tema muy importante. Digamos, a la industria de la fertilidad le conviene el anonimato porque eso implica que más personas se animen a donar sus óvulos o su semen.
y permite que las clínicas eso lo puedan manejar de acuerdo a, digamos, no sé, quizás una misma donante puede donarle a más de una persona, a más de una mujer. Entonces, Sí. si cada, pero también, pero a mí me da mucha bronca que algo que sí se puede hacer, que es la donación solidaria, que vos puedas ir, que tu hermana, tu amiga, tu prima pueda donarte un óvulo, no sea una opción que se le ofrezca a las mujeres. Porque a muchas clínicas no lo No, recomiendan. claro, no lo recomiendan, pero sin ninguna base ni científica ni psicológica, porque la verdad es que, y también lo que yo me pregunto, y por eso no me quise meter en la novela con ese tema, pero es un tema que a mí también me interesa, el tema de la subrogación de vientres, que más allá de que si yo pienso que está bien o está mal, tampoco lo tengo muy claro. Sí tengo claro que la última persona que se piensa es en la persona que es gestada a través de esas técnicas. Entonces, ¿por qué una persona nacida de un tratamiento con una ovodonación, ponele, no puede en el futuro acceder, porque lo puede hacer en Argentina en este momento con una presentación judicial cuando sea mayor de 18 años y en general el juez va a decidir si su razón es válida o no válida. ¿Cómo un juez puede decidir si es válido mi deseo de saber, no sé, qué sé yo, si mis ancestros vienen de la India o vienen de... Eso no lo sabe la persona que es gestada con gametos donados, porque no está digamos, no hay una historia clínica a la que se pueda acceder en esos términos. Las cosas están cambiando igual, creo que hay un banco ahora en Argentina donde eso sí, que se llama registro de donantes abierto, ¿no? Como que los donantes dejan sus datos, algunos pueden ser contactados, otros no, pero digamos, la información está. Porque es una parte importante, la identidad genética es importante, es una parte de la identidad de esa persona. Entonces, hay un personaje en el libro, que es la amiga de la protagonista, que eso sí lo tomé de una amiga mía en la realidad, que ella hizo un tratamiento en España, donde eso está prohibido por ley, no en Argentina, en España, está prohibido por ley la donación que no sea anónima, y ella decía que a ella le pesaba mucho haber gestado a su hijo y que su hija en el futuro no pueda saber de dónde vienen esos genes, ¿no? Por Claro. curiosidad, por, no sé, viste, la pulsión del origen es muy fuerte. Más allá de que no sean tus padres esas personas, sí hay un origen genético que tenés todo el derecho de conocerlo como persona. ¿Viste? Entonces es un Bueno, tema muy complejo y además que se presta bueno, a más negocios. Por ejemplo, la clínica que yo usé como de referencia, como lugar para la protagonista donde hizo su tratamiento de fertilidad. El otro día entré a ver si el lugar seguía siendo igual. sí. Por ejemplo, ahora ofrecen un servicio plus, que es que si vos pagás un plus, podés elegir más características de la donante, ¿entendés? Entonces todo Sí. se presta en general bueno, cuanto más uno pueda pagar, más derechos, digamos, de alguna manera puede acceder y más intervención en esa donación puede tener. Digamos, es un tema como complejo y que si uno lo quiere mirar con una mirada más conspirativa, da un poco de miedo también, ¿no? Sí. Sí, y supongo que también es un tema del que se va a seguir hablando, también cuando empiezan a hablar los chicos, Por ¿no? eso, sí, y para mí por eso me parecía un tema perfecto para la literatura, porque es un tema donde hay conflicto. Donde hay ¿Por qué, conflicto, hay por un, qué hay, pensás? hay un germen literario. Claro, sí, claro. ¿Y por qué pensás que el tema de la maternidad fue un tema silenciado en la literatura durante tanto tiempo? Básicamente creo que porque siempre fue relegado a la vida doméstica de las mujeres, ¿entendés? Como un asunto privado, un asunto de las mujeres, un asunto... Y hace poco que también se empieza a ver no solo en la literatura, en el cine, por ejemplo, con el año pasado que se habló mucho de La hija oscura, esta película donde Sí, la mujer abandona a sus hijas y la de las Ferrante, de basada en la novela Ferrante. de La Ferrante. novela, me había olvidado de quién era, de Elena Ferrantes. Sí. Eh, y a ver todos esos claroscuros, ¿no? Me parece que, no, que la maternidad no tenía ni siquiera rango literario hasta hace relativamente poco, ¿no? Y me parece Bueno, que empieza ahora a formar parte de la conversación del mundo y también de la literatura. Me acuerdo hace un par de años hice una nota sobre este tema, sobre la maternidad en la literatura, y la entrevisté a Cecilia Fanti, que era librera y escritora, y ella me decía un poco esto mismo, como que siempre los temas domésticos siempre fueron relegados, como que no alcanzaban el rango literario, y me decía algo muy interesante que era, no hace falta
también ser mujer para escribir o para leer sobre maternidad, así como no hace falta ser soldado para leer La Guerra y la Paz, por ejemplo. Claro, sí, claro, eso sí, desde ya. Igual hay escritoras como Virginia Woolf o sea, Victoria Ocampo que escribían sobre eso Sí. en su época. Ellas sí escribían, hacían Sí, pero sus... digamos, digamos, no fue un tema como, digamos, hay temas que son mucho más No, abordados por escritores, digamos, más sí, allá de que, no sé, Alice Munro también tiene unos cuentos sí, espectaculares, sí. pero me No, parece lo que que sí, lo que podemos coincidir es que como nunca se está escribiendo sobre el lado B de la maternidad también. Eso sí que antes no se escribía. Es como estaba más idealizado sí. eh, que, que ahora. Ahora, hay un momento del libro que uno va encontrando grietas en todas partes. Hay un momento del libro que la protagonista veía a las mujeres con hijos como sin ambiciones. Y hay otro momento del libro en que un editor de la protagonista dice que le da pena a la gente que no tiene hijos. Sí. ¿Por qué pensás que se arma esta especie de River Boca de tener hijos o no tener hijos, de la mirada de los que tienen a los que no tienen? ¿Qué, Em, qué, qué, qué no, sucede ahí? no lo tengo tan claro, pero me parece que es una experiencia humana, la de tener hijos, que es muy difícil de imaginar cuando no se los tiene. Entonces, y Rachel Cusk, otra escritora que habló sobre estos temas, Sí, habla de un sonido de bajo alcance, digamos. Esos sonidos, viste, como que solo pueden, viste que dicen que no sé, los perros, hay rango de sonidos que los humanos no escuchamos, que solo lo escuchan los animales, ponele. Es una cosa así, sí, a mí me parece que cuando uno no tiene hijos, tampoco escucha un poco a las personas que tienen y que hablan de sus experiencias, como que no, estás como en un paradigma muy diferente. sí. Y la verdad me parece que sí hay un abismo entre lo que uno piensa que es tener hijos y cuando uno los tiene, lo que pasa. Me parece que hay un abismo muy grande en entre lo que uno imagina y lo que termina sucediendo. Y además, y a la vez muy particular en cada caso. Entonces, quizás por eso, no sé si es un River Boca, sino más bien, no sé, experiencia, un Los periodista, childless. ¿cómo? No, que hasta, bueno, en Estados Unidos hasta tiene nombre, ¿cómo es? Free Child, o Sí, no me sí, acuerdo sí. ahora en este momento. Bueno, en Estados Unidos viste que le ponen nombre a toda, cualquier A todos, familia sí, 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 intenta. sí. Pero el otro día un periodista me preguntaba por qué, sobre esta misma parte de la novela que me preguntás vos, y me decía, pero por qué la maternidad? Entonces, tener hijos, las personas que no tienen hijos están incompletas. Y yo le digo, no, para nada. A mí no me parece que sea una experiencia ni para todo el mundo ni universal el hecho de tener hijos. Me parece que, completos no estamos nunca y que esa incompletud desde el psicoanálisis es lo que te dice, es lo que diría un psicoanalista que te mueve, ¿no? Hacia la pulsión de vida es un poco eso, la falta de algo, ¿no? También. Y, pero me preguntaba un poco, no me parece que sea así, no me parece que la maternidad o la paternidad complete a nadie, ni que nadie tenga una mejor vida o una peor vida. Posiblemente tenga una peor vida, sobre todo si es una mujer de una clase humilde, posiblemente tenga una vida mucho más dura teniendo hijos que no teniéndolos. Eh, entonces, sí, me parece que es porque es una experiencia realmente transformadora, pero como otras experiencias, como el amor, como la amistad, digamos, me parece que, volviendo un poco a lo que vos decías del lado B, me parece que más que un lado A y un lado B, hay es una relación totalmente, es como un prisma de muchas caras y muy ambivalente la maternidad. Lo que pasa es que siempre se vio como esa cosa abnegada de una mujer hacia un hijo, cuando en realidad es una relación re compleja y llena de ambivalencias como cualquier otra relación humana. Y quizás con los hijos es la más compleja de todas, ¿no? Porque además son personas que están a tu cuidado. Entonces, digamos, y me parece que está bueno, ¿no? Poder desmitificar eso, que no siempre hay un amor unidireccional y puro y perfecto de los padres hacia los hijos, y cómo también los hijos influyen en el carácter de los padres, en la manera de ser, digamos, hay un ida y vuelta en esa relación, y eso nunca está exento de conflictos, me parece. Hay un momento que la protagonista dice que no le encanta ser madre, pero tampoco le encanta escribir. Ahora, para escribir y para ser madre hay algo que sí
se junta, digamos, no se une, hay que ser valiente para las dos cosas, para ser madre y para escribir. ¿Sentís un poco eso? Porque vos escribiste de una manera muy sincera, más allá de que esté basado en hechos reales, eh, pero escribiste como dejando todo ahí, el corazón. Sí. Eh, Parece que es importante en ambas cosas la honestidad. Y esto no quiere decir que, digamos, más allá de la valentía, me parece como que tiene que haber un deseo honesto, que eso no quiere decir que no esté exento de complicaciones o de ambivalencias, pero una suerte de honestidad. Y a mí me parece que eso es lo que yo quise hacer, ¿no? Un libro honesto en el sentido de no necesariamente porque sea todo real, sino como que hay una verdadera necesidad de contar eso, digamos. Y bueno, es la forma en que, digamos, si hubiera sido cineasta, quizás hubiera hecho una película, digamos, como que es una pulsión. A mí me resulta muy difícil escribir un libro de algo que de verdad no me toque el corazón o no me toque como, me conmueva en el sentido más amplio de la palabra. Sí puedo hacer notas de un montón de cosas que me interesen, pero digamos, sí, no puedo hacer un libro sobre algo que me interesa nada más, sino algo que me toca, ¿no? Digamos, admiro que quizás otros escritores quizás sí puedan hacerlo, yo no lo puedo hacer. Y en ese sentido, bueno, esa debilidad quizás la traté de transformar en una fortaleza tratando de ser lo más honesta posible, como digamos, esta es mi necesidad de escribir esta historia y de poner estas palabras en el mundo. Eh, 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 igual te voy a decir algo, y para cerrar, y usando términos maternales, digamos, en la novela hay una historia de amor que puja por salir, eh, sí. que es muy interesante, que es más, uno diría, bueno, me hubiera gustado seguir, que la siga desarrollando un poco más, la historia de cómo conoce a su Sí, marido, a su pareja, eso. como que creo que ahí hay más tela, ¿eh? Sí, hay una historia que yo pensé primero en escribir sobre la maternidad y me di cuenta que tenía que ir a las condiciones en que esa maternidad había florecido. Y cuando Claro. pensé en las condiciones, pensé en cómo nace el deseo que puede nacer en lugares inesperados. Muchas veces en esta protagonista el deseo no fue ese deseo desde siempre de querer ser madre, sino parte de la relación con una persona. Y me parece que eso era interesante. Vos me decías que hay más tela para cortar y seguro que sí, porque a veces uno no se da cuenta las microhistorias que están dentro de otra historia, ¿viste? Pueden Claro. salir. De hecho, algunos textos que yo usé para este libro, me di cuenta ahora, cuando el libro salió, no antes, los había escrito algunos esbozos en un taller que hice con Leila Guerriero hace 7 años, cuando no estaba ni en mi mente, no estaba, ni siquiera había tenido hijos y ni siquiera pensaba en escribir sobre eso, digamos, como ejercicios dentro de un taller. Y se lo dije a Leila, le digo, ¿sabes que me doy cuenta que hay cosas que nacieron hace muchos tiempos sin que yo me diera cuenta? Y ella me decía, así muchas veces nace la literatura, sin Claro, que uno se dé cuenta. Entonces, por claro. ahí hay otra historia ahí que se cuente en un otro momento. Hay una canción que nombrás como banda de sonido de tu relación, que es una de Dylan, que es Lady Lay. Sí. Por qué te gusta esa frase de la podés Eh, tener tu torta y comértela también, ¿no? Dice algo así. porque me parece, yo no sé, porque la verdad es que nunca leí bien la historia de la letra de esa canción, pero para mí siempre fue la letra de un amor prohibido, como animate, da el paso, está ahí, animate, da ese paso, podés tener, o sea, o sea, es una frase en inglés, no sé, yo no la sé traducir bien al español, pero es algo así como, podés tenerlo todo, digamos, podés tenerlo todo, podés, animate, cuando en realidad también es una ironía en la novela porque, bueno, muchas veces se da cuenta la protagonista que no puede tenerlo todo, o por lo menos no todo al mismo tiempo. Como Pero es lo como, tuvo bastante, tuvo bastante, lo sí. tuvo bastante. Bueno, ahí te podría haber metido otra de los Rolling Stones, que viste, no siempre tenés lo que querés, pero si te fijás podés tener lo que necesitas. Es un poco así. Claro, claro, bien, bien. Bueno, Ana, un placer hablar con vos. Me encantó. Espero que te haya gustado a vos también. Gracias, Florencia, sí, Y, divina la charla. y Pasaron bueno, como 40 minutos y ni me sí, di sí, cuenta. por eso me estoy apurando un poquito, pero bueno, nada, y te seguiremos leyendo, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Florencia. Un beso Y grande. a toda la gente de Quid también. Gracias. Hasta luego.